Yo, what up? Welcome to Mo Boxing No Problem. I'm Jose Martinez Jr., and I'm joined tonight by my colleague, Ruben, aka Through the Ropes, who'll be helping with the translation. And we have the honor of having a pro boxer today. Tenemos el honor de tener un boxeador profesional, Erick Garcia Benitez, aka Aidahoe. ¿Cómo estás, Erick? I think he's muted. Creo que estás en mute. Ahí está. Ahora sí, ya. Buenas noches, ¿cómo estás, Erick? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, bien. Aquí nomás. Aquí otro día. All right. Well, the first question we have for you, Erick, we always like to ask this to boxers to see how they got their start in boxing. So how did you get into boxing? La primera pregunta, Erick, es una pregunta básica. ¿Cómo empezaste a boxear? Pues mira, es una, bueno, historia diferente. Mis hermanos son boxeadores profesionales también. Mi papá también boxeó un tiempo. Y a mí no me gustaba el boxeo. Entonces lo hice más que nada por querer encajar con la familia, ¿sabes? Por querer estar también ahí y pues practicar un rato más de boxeo también como mis hermanos, más que nada. Pues esa fue mi motivación para boxear como tal. Nice. So he said, his brother and his dad boxed at, they were both professional boxers, and he didn't like boxing at first. He kind of just did it, to just tag along with them. And at the end of the day, he just, he ended up liking it and being motivated. And, now he's where he's at. Great. And now you're making a career out of it. I got to ask you, how did you get your nickname Aidahoe? ¿Y cómo ganaste tu apodo, Aidahoe? Es gracioso, pero no es mi apodo, es mi nombre. Me llamo Aidahoe. It's not his nickname, it's his actual name. His actual name, okay. All right. Y parece que hay un comentario de Mark. Dice que tu audio parece que tiene mucho static. No sé si estás con audífonos o con speakerphone. Sí, estoy con iPods. Igual déjame lo desconecto. All right, so I'm going to address it. A ver, ya. All right, yep, all right. Is that better? Or do you think we should go back to headphones? Yeah. What do you think, Ruben? I think it's whatever to me. I think it was staticky, but I could hear it more. But now there's a lot more background noise. So it's all up right. to you guys. Si quieres, Idahoe, conéctalos de nuevo. Parece que están mejor conectados. Ay, disculpa. ¿Conectados? Okay. Sí. Ay, por favor. Yeah, I don't know if you guys were thinking the same thing. Yeah. No, I think there's a lot more background noise. So we tried, Mark. Okay, ahí estamos. Okay. All right, perfecto. Entonces, for the next question, I want to ask you is about your amateur career. Did you have one, or did you turn pro right away? Y la próxima pregunta es, ¿tenías carrera amateur o te hiciste profesional luego? No, hice una carrera muy corta, amateur. Me aventé 12 peleas amateur, de las cuales pues todas las gané por knockout. Y pues más que nada hice mucho sparring con mi hermano, con las demás personas que son boxeadores profesionales, amigos. Es lo que me impulsó a ser profesional. Para estar listo para hacerte profesional. Exactamente. So he said he did have an amateur career. It was short-lived, but he had 12 fights and they were all by knockout. And, what motivated him to turn pro was, having his brother professional and then other professional fighters, some friends sparring with them. And, now he's pro. Great. And then something about your pro career, we noticed, your record's only 4 wins and 3 losses, but you have been matched up tough in those 7 fights. Like each of your opponents have been undefeated fighters. Is that something that you specifically asked your team to look for, is to look for a challenge every fight? Y de tu carrera tienes 4 ganadas y 3 perdidas, pero vimos que muchos de esos peleadores han hecho peleadores invictos. ¿Es algo que tú has preguntado o solo ha pasado así? Pues solo ha pasado así. De las peleas, de las 3 que tengo perdidas, en realidad igual pueden ver las peleas y me las robaron. Desgraciadamente, como no tengo una promotora fuerte, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, tienes pues que buscar y buscar y buscar, pero sí, pues simplemente
me decían, vas a pelear tal día con tal persona. Y yo, pues peleamos, no pasa nada. Lo que yo quiero es ser campeón del mundo. Sí, como un guerrero de verdad, no se vence por nadie, ¿verdad? Exactamente, o sea, es seguir y seguir y seguir hasta lograr lo que quiero, que es ser campeón del mundo. Eso es lo que único que pienso en la cabeza. So he said, no, it was just, it's just the way it was laid out. He believes that in those 3 losses, they were close fights, but he believes they won them. And he was also saying, since he doesn't have a heavy promotion, that's why he believes that they were robbed from him. But I mean, he's I commentated on saying, oh, well, like a true warrior. And he was like, yeah, it's it's in his nature. He wants to be world. All he thinks about is wanting to become world champion. Yeah, and you're on the right track with 2 wins in a row. Your second most recent victory. That's the first time we saw you back in September on the Thompson boxing card with Joe Sean James and Richard Brewster Jr. You were up against 6-0 Ruben Islas. What can you tell us about that fight? Y hablando de la pelea de Ross Thompson que ganaste, que tenía 6 peleas y era invicto, pero le ganaste. ¿Qué nos puedes decir de esa pelea? Contra Ruben Pues, Islas. Contra el gallito, el gallo, Ajá. algo así le decía. Algo así, ajá. Pues, fue una pelea para mí muy dura. Mi contrincante, en verdad, pues sí era invicto, no te miento. Cuando me dieron su récord, pues sentí una oportunidad. Dije, bueno, pues sí puedo ganar, claro, para eso me preparé. Y pues se dio la pelea, estuvo dura, no voy a decir que no, pero creo yo que, como dicen, ¿no? Gana el que está mejor preparado y el que tiene más hambre para hacer esto. Entonces, yo tengo mucha hambre y muchas ganas de ser alguien en la vida en cuestión del boxeo, y pues es lo que voy a hacer. O sea, es algo que tengo bien plasmado en mi memoria y créanme que lo voy a hacer el día de mañana. So it was presented to him, and once he heard about the guy's record, he was kind of iffy about it. But then he was just like, you know what, I'm gonna go ahead and take this fight. And he believed he was well prepared and to win. He's not gonna lie and say it was an easy fight, because it wasn't. But at the end of the day, he he just wants to take the best fights possible, because he wants to be something in life, be something in boxing. And in order to do that, he has to take fights like those to get him into better positions. Great. And then we have a live comment here from Vito Ramirez. Says, what up, guys? Hey, champ. Un comentario aquí de Vito Ramírez. Dice, ¿cómo están, muchachos? Saludos, campeón. So, saludos. Saludos, gracias. All right. And then we want to talk about your most recent fight that happened last weekend. Again, another undefeated fighter. He was 2-0, known by the Greek Assassin. What can you tell us about that fight? You again pull the upset. Y queremos hablar poquito de tu pelea que acaba de pasar contra otro peleador invicto y que le dicen el Greek Assassin. ¿Qué nos puede decir de esa pelea? Pues, sinceramente, fue un peleador que yo al momento pues cuando lo vi en el pesaje, no voy a mentir, sí me intimidó. Lo vi y dije, puta, o sea, es una pelea muy dura. Este peleador sí, o sea, se decía, no, o sea, está muy duro, no imposible, pero pues vamos. Y lo que me dio más confianza fue que en el primer round lo pude tumbar, y de ahí dije, no, ya soy yo, ya esta pelea es mía, y este peleador me lo voy a comer. Él es el asesino, pues vamos a ver si puede matarme, y pues no pudo. Yeah, so he said, I saw him at the weigh-in, and I'm not gonna lie, he did intimidate me a little bit, but I mean, I wasn't gonna let that fear, dictate the fight. And in the first round, I was able to not put him on the ground, and the rest was like, and then in his head, he knew that he could win the fight, and they call him the assassin. Well, let's see if he could murder me, and he wasn't able to. No, he wasn't able to. Not another win, and now you're, like I said, your record's 4-3 now. And it's probably too premature to talk about it because you just had a fight this past weekend. But do you have a target date in mind for your return? A lo mejor es muy temprano porque acabas de pelear, pero ya tienes otra fecha para pelear. Sí. Muy activo. Sí, mira, me propusieron una en Monterrey el 17 de diciembre. Me dijeron que si quería pelear,
La verdad no creo, ¿por qué? Porque quiero descansar diciembre y seguir entrenando, pues, o sea, prepararme, pero descansar en peleas. Y en enero se probablemente tenga una nueva pelea ya y podría ser creo que en Vegas, lo que me estaban comentando. So he said, yeah, he does have a fight date, but he doesn't know if he wants to take it. They offered it to him in Monterrey, but he's not sure because right now he wants to just relax a little bit, but he's going to keep on training. And they also offered him a fight in Las Vegas, and he thinks he wants to take that one. Great opportunity. And then Eric, how do you prepare for fights? Do you watch a lot of tape on your opponents, or you mostly just focus on you and leave that to your coaches? ¿Y cómo preparas para las peleas? ¿Ves muchos videos en tu oponente o solo dejas que tus entrenadores hagan eso y tú solo entrenas y ellos te digan cómo pelear, pues cómo le hagas el día de la pelea? Pues mira, de las dos formas, por ejemplo, mi entrenador que es Balta, Picudo Molina, le mando un fuerte saludo y un abrazo, y así como mi papá también, son de las personas que, mi papá, por ejemplo, tengo pelea y él busca el peleador, ya me dice, este es tu contrincante, trae este estilo. Mi entrenador, igual, busca la pelea, me dice, él trae el estilo así, vamos a trabajar de esta manera, y tanto mi papá como mi entrenador, todo el tiempo me están trabajando. Y pues obviamente mi entrenador que es Balta, todo el tiempo está ahí y Aidahoe, vamos a hacer esto, Aidahoe, ahora en esta pelea vamos a, en vez de estar todo el tiempo adentro, vamos a golpear un poquito más afuera o vas a guardar un poquito más tu distancia. Pero sí, todo el tiempo estamos tanto estudiando al peleador, tanto estudiándome a mí mismo, porque cada pelea es un crecimiento y es un crecimiento. O sea, hay que modificar para que no todos descubran tu estilo. So, do you want me to translate or are you going to read that comment Yeah, first? go ahead and translate. Yeah. So he said it's a little bit of both. His dad and his trainer go ahead and watch the fights on his opponents, and then they'll be like, "You have to do this, you have to do that," and then also not just with his opponent, they have to study him because he says as each fight passes on, he progresses and progresses. So he Idaho himself evolves as a fighter. So it's a mixture of both. Okay, great. And we have a question here from Villito. He wants to know who is your favorite fighter. So I'll ask it both ways. Aquí un comentario tenemos de Villito, Idaho. ¿Quieres saber quién es tu peleador favorito? So, hay que dar dos respuestas. ¿Quién es el favorito creciendo y quién es el favorito actualmente? Pues mi peleador favorito actualmente, pues es que tengo, bueno, el que siempre ha sido, y aunque ya se hubiese retirado, para mí es Pac-Man Pacquiao. Para mí él es mi favorito y que va creciendo, viene siendo B-Ball. O sea, aunque Vivo. bueno, pues no va creciendo, él ya es campeón y, o sea, lo admiro tanto él, que es una persona que nadie conocía, que todo el mundo le tiraba que no iba a hacer, que lo iban a noquear, que no aguantaba, que era otro muerto, como dicen comúnmente, y de repente, tómala. O sea, es un boxeador que subió, le ganó el mejor, que fue Canelo, y después, pues ya le ganó a Zurdo, y, o sea, es una persona que para mí, mis respetos, y el día de mañana quiero llegar a tener los mismos o mejores triunfos que él. Yeah, great. You want to translate, Ruben, or you want me to translate that one? I'll go ahead and translate that one. So he said his favorite fighter growing up was Manny Pacquiao, but right now it's Bivol, just because he said he came out of nowhere. You know, everybody was counting him out, saying he was going to lose, he was going to get knocked out. But I mean, look, he handled Canelo. Now he was able to handle Zurdo as well. So I mean, one day I hope to achieve as much as he has achieved, or even more, or surpass him. Yeah, no, definitely. Pacquiao and Bivol, both great names, especially Bivol, you know, present day. I want to see that fight with Beterbiev. But you mentioned two great Mexican fighters in Canelo and Zurdo Ramirez. What are some names in the Mexican boxing scene that we should be on the lookout, or coming up and can be the next stars in boxing? Y mencionaste dos peleadores grandes mexicanos, Canelo y Zurdo, que son unos nombres ahorita que deberíamos ponerles un ojo, ahorita que van creciendo algo, a lo mejor alguien de donde eres. ¿Cómo no entendí muy bien la pregunta?
No, ¿a quién es alguien que le debemos de poner un ojo? Alguien que está haciendo su nombre en México, por allá, por donde eres. A que alguien que le esté, bueno, de acá de por donde soy, hay una persona que, bueno, le dicen Ferro Molina. Él también ya es un peleador profesional y pues también va creciendo y es muy bueno. En verdad es Está muy, muy firmado con bueno. Canelo, ¿verdad? Sí lo ubican a Ferro Sí, Molina, sí, mi hermanazo del alma. lo hemos entrevistado, está en un super carnal. Sí, no, él mi hermanazo del alma, el cabrón. Entonces, también es alguien que hay que echarle el ojo y apoyarlo también, pues, no porque sea mi hermano, ¿verdad? Zurdo Benítez, también mi hermano, mis respetos, y también como mi otro hermano que es Derecho Benítez, los dos, pues también son boxeadores muy buenos. Desgraciadamente, pues no tenemos como esa promotora, no tenemos alguien que nos haya echado el ojo en cuestión de una promotora, vaya. Tenemos ganas y tenemos hambre y sé que el día de mañana vamos a lograr y ser campeones del mundo, pero pues sí, ocupamos como que esa influencia. Entonces, a ver si podría salir alguien. Can you translate that one? I got a little. Yeah, no, for sure. So he says one of the names that for sure you should keep an eye on that coming up is Fernando Molina, signed to Canelo Promotions. You know, he's the one, considers him a brother, and he's definitely on the come up. And then, ¿cuál era los otros nombres? Idahoe, que me dijiste? Es Zurdo Benítez y Derecho Benítez. And then he said Zurdo and Derecho Benitez also, names you should be on lookout for. Unfortunately, he runs in the same situation that he runs into, where they're not backed by a big promoter, so they don't get the spotlight and the attention. But if you can, keep a lookout for them. All right, for sure. All right, so the next question we have for you, is who was the hardest puncher you've been in the ring with? ¿Y quién es el peleador que tiene la mejor pegada que tú has enfrentado? El que ha tenido la mejor pegada, le dicen, bueno, es que ha habido dos, sinceramente, ha habido dos. Uno que le dicen el Perita, que tiene una pegada muy, pues así que muy sólida. Y este último contrincante que tuve, So he says de Monoli, no sé cómo se llama, asesino, pues, El Greek con el que sabe Assassin. pelear. Sí, Sí, el asesino, el que no pudo asesinar, ¿verdad? sí, el que no me pudo asesinar. He said, honestly, there's been two. One named Perita, and he had a very solid hit. And then the other one was the Greek assassin he just faced. Those were the hardest punchers. All right, and then you mentioned your favorite boxer is Dimitri Bivol, carrying day. Is he also who you consider to be the number one pound for pound fighter, or is that somebody else? Y mencionaste que Dimitri Bivol es tu favorito peleador ahorita, y también piensas que es el número uno libra por libra, o piensas que es alguien diferente. No, sí, para mí, en lo personal, sí, es el número uno. For him Para mí, sí, la verdad, personally, sí. he thinks so, yes. I can't knock it. He's definitely making his climb on that list. So for the next section, what I want to do is I'm going to give you a few matchups. Some of these are rumored or confirmed, and you're going to let me know who you think is going to win out of these fights. So para el siguiente segmento aquí, Idaho, vamos a darte algunas peleas que son confirmadas o tal vez rumores, y tú vas a decir quién va a ganar entre esos peleadores. Ok, All right, ok, listo. va. All right, so the first fight we have here, la primera pelea, Gervonta Davis contra Ryan Garcia. Davis, Gervonta. ¿Crees que va a ser por decisión o por knockout? Por knockout. Knockout. Sí. Sí, creo que eso va a ser en abril, so es muy pronto, vamos a ver. Sí, de hecho la estoy esperando. Vi la semana pasada el anuncio y la estoy esperando. O sea, es una pelea que quiero verla, pero sé que Davis va a ganar. Yeah, perfect. You want to say that, Ruben? He thinks Davis is gonna
gonna win that one. That's since they announced it last weekend, that's one that he just can't wait for. But he knows Davis is gonna win, but he still has anticipations to watch it. Excellent. And then for the next fight, la próxima pelea, ¿quién ganaría entre Devin Haney y Vasily Lomachenko? Está difícil, pero soy Team Lomachenko. Team Loma. He said it's a difficult fight, but he's a Lomachenko fan. He's Team Lomachenko. Can't knock it. All right. Next question. La próxima. Esta es una ya confirmada, se confirmed fight. ¿Quién ganaría entre Teofimo López contra Sander Martin? Teófimo. Sí, Teófimo, sin duda. Y siento que hasta por knockout. He thinks Teofimo Lopez, without a doubt, and even by knockout. All right, perfect. And then the last one, la última. This one's happening this weekend in Carson, California. It's the best of the best. Esta va a pasar en Carson, California este fin de semana. La están diciendo como el mejor contra el mejor. ¿Quién va a ganar contra José Chon Cepeda contra Regis Prograis? Cepeda. ¿Por knockout o por decisión? Por decisión. Es bueno, pero su contrincante también es bueno y es muy duro, entonces yo creo que va a ser por decisión. It's a hard fight, but he thinks Zepeda will win it by decision. Looking forward to it. All right, so then coming back to you, champ, what are some of the things you like to do outside of boxing? What are your interests and hobbies? Y para atrás, Patrick, ¿qué son cosas que a ti te gusta hacer como pasar para tu pasatiempo? Pues, bueno, soy abogado. Fuera de entrenar, soy abogado, trabajo para, aquí se llama Fiscalía del Estado, que viene siendo allá como es police, fiscal. Y mi pasatiempo favorito es pues, la natación y correr. Es lo que me gusta más hacer, nadar o estar corriendo. Está bien. So he says he's a lawyer back home. So when he's not, working, he's training. But when he does have some free time, he just likes being outdoors, Mother Nature. He likes to run or to swim. Great. All right. And then for the final question, it's not really a question. It's more so just leaving you the floor open to send a message to your fan supporters. What's something you wanted to say to people who are watching this interview? Y ya para acabar, no es una pregunta, es más como un mensaje para la gente que te apoya, fanáticos. ¿Qué les quieres mandar un mensajito por ahí? Pues el mensaje que les quiero mandar es que luchen por sus sueños, que no dejen que nadie les diga que no puede. Porque todo se puede en esta vida mientras tú tengas ganas y quieras salir adelante. A mí me lo hicieron y a mí me dijeron muchas veces que yo no podía boxear, que yo no podía hacer esto, que yo no podía hacer el otro. Y ahorita volteo a ver a esas personas y digo, mira, sí puedo. Entonces sigan por sus sueños, échenle muchas ganas y nunca permitan que nadie les diga que no pueden hacer algo. Ese es mi consejo y mi consejo que le doy a todos. Oh, gracias. He wants to leave his message is don't give up on your on your dreams. Work hard. Anything is possible in this life as long as you work hard. People told him that he wasn't able to box, but now he looks back at those people and it's like, look, I'm able to box. Look what I've accomplished. So he just wants those to watching that. Don't ever give up on yourself. Strong message. Well, thank you so much, Aidahoe, and thank you to Live Chat for this interview. Aidahoe, muchas gracias por la entrevista. Estamos súper orgullosos de tu carrera. Ya tienes 2 victorias consecutivas y, como dices, te han contado como que no ibas a ganar y los has quedado mal. Ya estás ganando y estás enseñando que tienes el talento para estar en este deporte de boxeo. Sí, la verdad que sí. Pues más bien gracias a ustedes por así que por apoyarme, porque para mí esto es un apoyo y créeme que ojalá y alguna persona me vea y siga mi carrera y pues quiera participar conmigo. En verdad que, pues de nuevamente muchas gracias por entrevistarme. Se los agradezco de todo corazón. Gracias a ti. Si peleas en Las Vegas en enero, a ver si va Rubén ahí, que le queda cerca a él. Ok, perfecto. Sí, yo les digo cualquier cosa y les estaría avisando.
Ahí sale, de ahí vamos a salir por unos tacos de victoria cuando ganes en Las Vegas. Así será, nuevamente ganaremos y vamos a ir a festejar. Sale, ya quedamos, campeón. All right. Sale, sale. Thank you so much, Pito. Says good luck, guys. Kibito dice que buena charla. Otra vez, campeón. Que pase buenas noches. Muchas gracias. Buenas Sale. noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Sale. Buenas noches. Everyone have a good night. Catch you later.